Saludos con la paz del Señor. Iniciamos este programa número 12 de la Asamblea de Dios Paraguaya en nuestro comentario sobre Carta a los Romanos, acompañado siempre aquí con la pastora Marcia Adriana Furtile Gouveia, que hizo un tremendo esfuerzo para que hoy pudiera estar con nosotros debido a que está un poco aquejado en su salud. Pero aún así saludamos a todos los que nos acompañan semanalmente en estos programas que venimos comentando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes pueden suscribirse con nosotros en YouTube, Estudio 7 ADP, o seguirnos en el Facebook, que allí está Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Entonces, iniciamos esto que habíamos quedado en el capítulo 3, el versículo 24. El capítulo 3, el versículo 21 al 26, Pablo habla de un tema muy importante que es la justicia de Dios. En Latinoamérica todos clamamos en cierta manera que no hay justicia, que reclamamos justicia. Esa justicia humana que está regulado por las constituciones nacionales, por los acuerdos internacionales y por las leyes de cada país. Pero en este caso estamos ante una carta donde Pablo antepone por encima, vamos a decirlo, en comparación con el derecho romano de aquel entonces, la justicia de Dios. Dikaio, touteo, dikaio suné, touteo, o sea, la justicia de Dios, que se entiende por el tal. Es el corazón de la carta de Pablo a los romanos, porque allí se va a hablar de gracia, de misericordia, de fe, de amor y de todo ese andamiaje que tenía el pueblo judío para que entendiese o aplacase esa ira de Dios. El día de la ira de Jehová, el día del juicio del Señor, vienen a converger muchísimo en el pensamiento bíblico teológico. Y aquí, con la ayuda de Dios, con todos los límites que las limitaciones que tenemos, venimos comentando un poco hace ya 11 programas y con este el 12 con la pastora Marcia, y agradecemos todos los saludos que hacen a la gente que se suscribe, y si cuanto más se suscribe nos ayuda un poquitito para tener una anuencia más eficaz para perseverar allí en YouTube. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, y le paso ya el saludo a la pastora Marcia Adriana Furtile Gouveia. Les saludo, queridos hermanos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Creio que vai poder entender um pouquinho. Minha voz está tapada acá, estou muito congestionada, muitos cambios climáticos e afeta muitíssimo a saúde. Pero vamos recuperando e não podia deixar de vir a compartilhar este estudo que está sendo tão maravilhoso e edificante, porque quando mais falamos, mais também o Senhor nos ministra em nós, e o conhecimento que nos trae de la palabra del Señor es tan importante para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Así mismo, pastora Marcia, o sea que no está usando tapaboca por causa del marido, sino por causa del salud, ¿verdad? No, el marido no me puso, yo tuve que ponerme mismo. Ya pasó la época de la esclavitud. Ella está libre en Cristo. Así es, pastor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así mismo, gloria a Dios. Y bueno, entremos en nuestro tema entonces, pastora Marcia. Nosotros nos quedamos en la emisión pasada, en el capítulo 3, el versículo 24, en la cual hicimos varias preguntas. Sí. Y dentro de este versículo podemos aún seguir haciendo, y vamos a seguir haciendo varias preguntas relacionadas al capítulo 3 del versículo 24 y ojalá llegamos a concluir el 31, ¿verdad? Dios Muchas permita. cosas lindas tenemos que hablar. Voy a leerlo el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí. Bueno, pastor, dentro de este versículo,
Quisiera preguntarte con el idioma griego, ¿qué relación hay entre el doulos, ilotas y diáconos? Muy bien, muchas gracias, Pastora Marcia. Una buena pregunta introductoria esa es. Siendo justificado gratuitamente. O en otra palabra, siendo justificado sin tener ninguna posibilidad de hacer nada. O sea, no tiene precio por su gracia. Porque gracia comúnmente la gente le llama el favor inmerecido. Y dice mediante la redención. La redención es un redentor que nos compró la esclavitud. La famosa ilustración que decía anteriormente Osvaldo, esclavo. Entonces vino Cristo, nos compró y en vez de quitar el collar que estábamos en el mercado para ser vendido a un amo, Cristo dice, puede sacar y hacer lo que quiera. Entonces nosotros decidimos no quitarnos, sino agregar un poco más el cartelito. Entonces ponemos Osvaldo esclavo, pero añadimos de Jesucristo, porque ahí nos sentimos libres. Ahora esa palabra que me preguntaste, doulos o doulos en griego, significa el siervo o el esclavo. Y la diferencia con el diáconos, entender que los evangelios nunca usan el doulos con Jesús. El diáconos es aquel que tiene la confianza del amo. Lo que hoy es un cargo ministerial en muchas iglesias, el diácono. Es decir, el diácono es alguien que ya podía entrar bajo techo y tenía la aval o la confianza del amo que no le va a poner veneno en el agua y todas esas cosas. Ya era un cargo más de confianza. En cambio, el doulos que Pablo usa en Romanos 1:1, Pablo doulos dice, es el esclavo y el que hace los trabajos más difíciles, los trabajos más sacrificados y que de repente hace un trabajo más bruto, por decirle, más esfuerzo. Y la otra palabra que me dijiste era ilotas. Ilotas es el esclavo de la antigua Esparta, que tiene otra connotación ya. Es como un prisionero de guerra, alguien que fuera tomado. Los espartanos, con esa película 300 se hicieron muy famosos, ¿verdad? A pesar de que tiene figura histórica, es una película desde el punto de vista de la historia novelada, como se dice. Leónidas, que aparece como el jefe de los espartanos, los 300. Entonces ilotas es aquel esclavo tomado de otro pueblo, que era una categoría más inferior todavía. Y ahí es donde entendemos de que nosotros podíamos haber sido ese ilotas, podíamos ser un esclavo del pecado, vendido, entre comillas, ahí con mucho cuidado, al diablo, por decirlo. Pero vino Jesús el Cristo, nuestro Redentor, y nos compró, para no usar el término pagó por nosotros, nos compró y nos dejó a nuestra libertad de decidir. Esa decisión del hombre siempre es muy importante, porque aquí se va a conjugar el diálogo entre el libre albedrío o de que Dios todo lo ha determinado aún sobre nosotros. Entonces, entendemos que la imagen y semejanza del hombre a Dios radica mucho en esa palabra libertad. Entonces ahora somos libres, pero somos libres cuanto más nos sometamos a la autoridad o al señorío de Cristo. Recordará, Pastora Marcia, el primer programa. Pablo preguntó, ¿quién eres y qué quieres que hagas? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, todo el ministerio de Pablo se va a entender desde la perspectiva de que su libertad, las facultades o los éxitos ministeriales siempre estuvo abocado en el señorío de Cristo en su ministerio. Ahora, cuando el hombre quiere sobresalir, porque yo tengo títulos, porque yo predico mejor,
porque yo tengo don de sanidad, don de lengua, discernimiento de espíritu, don de fe, don de profecía. Resalta el ego. Y al resaltar el ego, hemos caído de la gracia. Tan pronto habéis caído de la gracia, diría Pablo a los Gálatas. Entonces, debemos tener ese perfecto equilibrio, que cuanto más nos sometemos al señorío de Cristo, más libres somos, porque allí se conjuga toda nuestra vida. Una pregunta que podemos ir hablando mucho todavía, pastora, pero sí, por cuestión del tiempo y de avanzar en los versículos. No, esto es como el que tiene insomnio y está contando ovejas, y el médico le dijo que al contar 100 iba a dormir ya, pero está contando 10.000 ya y todavía no durmió. Entonces, es complicado el que no tiene sueño, pastora Marcia. Así mismo. Vos no tenés ese problema, ¿verdad? No, yo duermo fácilmente. Qué bien. Muy lindo está la explicación que de verdad nosotros tomamos en nuestro corazón, porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir con el versículo 25. Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros hablamos de justificación, propiciación, de redención, ¿verdad? Y acá, pastor, ¿qué era el día de la expiación? Muy bien. Recién hablamos del versículo 24, que esa salvación debe llegar en un momento existencial. Yo tengo una vida cronológica, dicen, de los seres vivos en este vasto universo, si es que hablamos más allá de nuestro mundo, ¿verdad? Pero en este mundo que vivimos, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, se puede cronometrar el promedio de vida de una ciudad, de un país, se puede contar. En cambio, de Dios eso no tenemos, porque sí que nosotros podemos hablar que en algún momento llega Dios, nos persuade, nos deja a nuestra libertad de decidir. ¿Qué decía el esclavo? Dijimos, seguir a Cristo. En materia de salvación hablamos eso, ¿verdad? Porque decidimos. Y Dios es el que siempre está latente hacia sus criaturas. Entonces el día de la expiación, recordamos nosotros que ese día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote una vez por año entraba en el lugar santísimo. Y allí, en ese lugar santísimo, ofrecía el sacrificio, ofrecía en ese momento la propiciación, lo que se propone, lo que se propicia por el pecado. Y en ese día pues, se manifestaba Dios con su perdón o no perdonar. Si el sumo sacerdote moría, se le ataba con una piola y se le traía tenía unas campanillas que cuando él se levantaba y caminaba, el pueblo escuchaba, y de ahí venía la algarabía, ¿verdad? Del pueblo, el júbilo, los tamboriles, todo lo que respira alabe a Jehová con trompetas, porque es el día en que Dios perdonaba. Entonces, de ahí el salmo que dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser perdonado tiene muchas cosas. Ahora, en la cruz del Calvario está la manifestación de la presencia de Dios y también la gloria del Señor. Allí Dios contempla la sangre de su Hijo, su vida, su muerte, su sacrificio por nosotros. Y de esta forma Dios manifiesta su justicia. El día de la expiación, para nosotros podríamos decirlo, está configurado porque en el programa número 11 dice, allí yo me mostraré en el propiciatorio. Ahora, en las palabras de Jürgen Moltmann, no es el judío que por su ley de la blasfemia
que lleva a Jesús para ser condenado a muerte, o los romanos por una insurrección que viene de quebrantar la ley y de proclamarse un nuevo rey fuera de Roma o del emperador. Jürgen Moltmann dice que Dios mismo, por amor a los seres humanos, a sus criaturas, entre comillas, a sus hijos, propicia el sacrificio. Es decir, que en la cruz el mismo Padre dio para morir a su Hijo para fin de redimirnos. Y para nosotros ese es el día marcado, no tal vez cronológicamente, pero sí también en un cierto sentido para nuestro pensamiento. Porque a partir del nacimiento de Cristo hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero la cruz de Cristo nos señala la presencia y la gloria de Dios. Como dice el poeta cubano, la cruz de Cristo siempre tenemos que mirarlo desde Egipto, porque allí podemos observar, podemos contemplar que Dios pasó por alto para manifestar en este tiempo su justicia, para que Dios sea el que castiga el pecado o el que justifica. Castiga para el que rechaza, para el que no quiere, y perdón para aquel que acepta a Jesucristo. ¿Por qué el Hijo tiene que hacer esto? Porque Jesús, el Dios hecho hombre, Jesús es el Dios hombre. Me tomé un poco de tiempo, pastora, casi estoy predicando por el ataque que te está dando la gripe, pero sí. Sencillamente es el día de la expiación. Recordemos que el día de la expiación, en el lugar santísimo, una vez por año entraba el sumo sacerdote, pero primero tenía que ofrecer el sacrificio por sus propios pecados. En cambio, Jesús entró no en una, llamémosle así, en una carpa, en una tienda, en un tabernáculo material, sino en la misma presencia de Dios. Y en la hora que Cristo murió, aquel velo o aquella cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dice que se rajó de arriba para abajo. La salvación vino de Dios y se rajó porque ahora ya no hay problema de mirar el arca al Señor, ya no nos va a causar muerte, porque hoy podemos entrar a la presencia de Dios. 10:20 de Hebreo dice, por este camino nuevo y abierto que es el cuerpo de Jesús. Lastimosamente ese velo rasgado, así se llama un libro de Gulshan Esther, se llama la autora, pero no tiene nada que ver con eso, tiene el mundo árabe. Entonces esa cortina rasgada, ¿qué hizo la religión? Volvió a coser y volvió a continuar con lo de siempre. Y ese es el problema del hombre, que siempre quiere añadir algo al día de la expiación, la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo no le falta nada, no le sobra nada. Nosotros, como los que recolectaban por 40 años maná en el desierto, pastora Marcia, dice la Biblia que no faltó al que recogió poco y no sobró al que recogió mucho. Y si alguien quería avivarse, como que una de las características muy claras de Latinoamérica es que hay que aprovechar un poquito. Algunos recogían más de lo que necesitaban, pero al otro día estaba podrido. Sí. De la misma forma, nuestra vida existencial, como diría Rudolf Bultmann, el aquí y el ahora, él dice, Bultmann, yo sé que a muchos le va a caer pesado, dice, a mí no me importa mucho si va a venir mañana o pasado mañana o va a venir aquí a 1000 años. Lo que a mí me importa es que aquí ahora, hoy, Jesucristo esté conmigo. Lo demás es cuento. A mí no me interesa mucho las calles de oro, todo lo prometido allá es. Me interesa que Cristo esté conmigo, porque si Él está conmigo, todo lo otro también se vuelve mío. Entonces, a veces se le va mucho la mano a Rudolf Bultmann con eso, y es Barth donde viene, que eran amigos, escribieron una revista juntos que son monumentos de la teología, y empieza a discutirle Barth,
Por eso Karl Barth tiene mucha aceptación en el mundo evangélico de la neo-ortodoxia y en el mundo católico. Él participó en el en el Concilio Vaticano II y fue un invitado. Lo mismo los libros de Rudolf Bultmann, las editoriales católicas como Sígueme, sigue reproduciendo y poniendo a la venta y haciendo comentarios como Javier Picasa. Hace 100 años Rudolf Bultmann nos hizo preguntas y pasaron 100 años y todavía no le podemos responder. Así dice Tradición Sinóptica en la introducción de Javier Picasa, Pastora Marcia. Qué bien. Dentro del versículo 25 de lo que leímos, también quiero preguntarte, pastor, ¿qué o quién es el Goel? El Goel, y justamente aquí la palabra del 24, gratuitamente mediante la redención. Si hay redención es porque hay un redentor. Entonces, el Goel era un pariente cercano al esclavo, al que fue vendido. Y era un pariente cercano y tenía ciertos requisitos que cumplir. Por ejemplo, tenía que ser rico. O sea que tenés que tener dinero para pagar el precio por el cual cayó alguien en esclavitud, ¿verdad? Y tenía que tener algunas características de índole espiritual. En términos de los pentecostales, entendiendo su lenguaje, te diría un pentecostal, debería ser una persona bendecida, próspera y que también sea espiritual, o sea, que no sea un pecador empedernido. Entonces, ese era, pero se podía leer, porque esa historia viene de Booz, de Noemí y Ruth. La historia registra ahí a Booz como el Goel, el Redentor. Y algunos textos, no sé si quiere leer, sí, pastor. Acá en el libro de Ruth, en sí. el capítulo 2, voy a leer el versículo 1. Ruth, capítulo 2, 1. ¿Después de qué está Ruth, pastora Marcia? Después de Jueces, tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronómio, Josué, Jueces y después Ruth. Está bien. Muy bien. Ruth, capítulo 2, el versículo 1 dice: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Sí, y bueno, esta es una de las características de un Goel, de ahí se saca esa palabra, ¿verdad? Y esto Pablo lo va a interpretar por Jesús, un pariente, hombre rico, el cual se llamaba Booz, ¿verdad? Elimelech, descendiente de ella. Jesús, por eso que las traducciones tenemos muchas limitaciones cuando la kenosis de Filipenses 2:5 al 11 dice, el cual en forma de hombre, dice, no en forma, Jesús se hizo hombre, verdaderamente. Juan 1:14 nos va a hablar que Él realmente se hizo hombre. Entonces el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. O sea, Jesús, el Dios que se hizo hombre, en otra, parafraseando un poco la Biblia. Entonces, para redimirnos, Jesús tenía que ser hombre. Entonces, no sé si tiene otro versículo, pastora. En el mismo capítulo, el sí. capítulo 2, el versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Sí, uno de los que tiene capacidad de redimirnos. Y aún más dice el 3:20 leíste, ¿verdad? 2:20. 2:20. Sí. Sea el bendito de Jehová, no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. El pensamiento judío es muy amplio, con los que mueren, con los que viven. Y nosotros entendemos la encarnación como un misterio, que Dios se hizo hombre.
el Espíritu Santo vino sobre María y María tuvo la concepción y después tuvo el nacimiento, que Jesucristo se encarnó. Entonces, esa encarnación que a los que les gustan alegorizar a la Biblia, esto va a alegorizarlo, pero tremendamente. Pero aquí se nos haya usado los vivos. Jesús vino por cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para darnos vida juntamente con Él. Entonces, Jesús es nuestro pariente porque es hombre como nosotros. Tal el caso que la carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue hecho hombre, el cual puede entendernos, el cual puede tener misericordia, puede sentirme, porque Jesús, dice Hebreo, tentado en todo, pero sin pecado. O sea que tuvo el deseo, tuvo todo, pero no cometió, no cayó en el pecado. Entonces, para con los que han muerto. O sea que acá hay una historia para el judío, la genealogía es muy importante. Lastimosamente en el sesgo evangélico a veces se respeta muy poco la memoria de los que murieron, porque se tiene que ya estar en el cielo y nosotros que estamos sufriendo, está él viviendo allá arriba, bien, y yo que me voy a acordar de él, te dicen. Entonces es una teología barata, porque todos tenemos ciertas raíces, todos tenemos ciertos rasgos de nuestro abuelo, de nuestra abuela y de nuestra tatarabuela y así por delante. Y bueno, esa es alguna de las cualidades, Pastora Marcia. No sé si con eso quiere leer otro versículo. Menciona que el versículo 9 da seguimiento, ¿verdad? De lo que vos está hablando. ¿De qué capítulo? ¿El 3? El capítulo 3, sí, el versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y él le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Mira, de repente Ruth era una moabita, no era descendiente de Abraham. Por eso dijimos que en el 12:38 se es judío también por el pacto sinaítico. Y ahora ella dice, yo soy tu pariente, le dice. Una moabita. Le impresionó mucho el trabajo. Y esta es la mujer que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero viene por Noemí, su suegra, el parentesco. Pero como se había casado con el hijo de Noemí, ahí tiene parentesco. Y ahora le dice, yo soy Ruth, tu sierva, yo soy tu esclava. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, le está reclamando que yo fui en situaciones económicas de migración, porque hoy ese tema se habla mucho, Pastora Marcia, de la migración, del pueblo que se mueve en busca de mejores horizontes económicos, porque han caído en la corrupción de los pueblos y se vayan y hacen trabajo a veces hasta denigrantes. Como me dijo un paraguayo que vivía en España, si yo trabajara en Paraguay como trabajo aquí, igual voy a ser rico allá también, dice. Pero a veces la necesidad te lleva a ese extremo. A nosotros el sentido teológico, bíblico o exegético, el pecado nos llevó a una situación paupérrima y no teníamos recursos porque la ley nos condena, por cuanto todos pecaron, que yo también, destituido de la gloria de Dios. 6:23, la paga del pecado, la muerte, no teníamos ninguna posibilidad, ninguna opción de volver a nuestra tierra y ser redimidos, y mucho menos pensar en una vida digna. Pero allí aparece Jesús, el Redentor, y restituye todo el estado anterior al pecado, y me deja, llamémosle así como dice Facundo Cabral, el amigo de Valcrey, Marcos Gouveia, el paraíso no está perdido, está escondido. Y lastimosamente está escondido mucha gente que quiere encontrar el lugar geográfico para sentirse bien, sin entender que el paraíso está en nosotros si Cristo está en nosotros. Con Él se restituye todo, somos libres,
Ya no vivimos en tierra extranjera, somos peregrinos de beneficio en este mundo porque lo mejor está por venir. El futuro es algo impresionante. El Apocalipsis no nos asusta con todas las ideas de John Derby, sino que el Apocalipsis nos da, como esa iglesia sufriente, el canto y el grito de los 144,000 de todo pueblo, lengua, nación, que no se podía contar, que cantaba el himno de la alegría, que miraron a los 24 ancianos sacar su corona y los 4 seres vivientes y poner al borde, al pie del Cordero y decir, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Y aún termina el Apocalipsis y dice, oh, ven pronto, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Es un grito, llamémosle así, de jolgorio, de júbilo, de alegría, de espera, para que ese día de la expiación se complete, se cierre con el ocaso del sol, el cual nunca más habrá en aquella tierra sol y luna, porque Cristo iluminará con toda su gloria. Entonces, la cuestión es cómo lo ves, cómo lo contemplas. Entonces aquí se presenta esa figura del Goel. Y Jesús, la gran pregunta, ¿murió como hombre o como Dios? Y aquí tenemos que recurrir a la unión hipostática de Jesús. Jesús, como diría el concilio de Nicea, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, si nosotros miramos la teología, Pastora Marcia, Dios en cuanto Dios no podía redimir al hombre, pero Dios se hizo hombre en Cristo. El hombre como hombre, ¿cómo va a redimir un pecado, un esclavo a otro esclavo? Era imposible. Entonces se hace necesario la unión hipostática y desde ahí podíamos responder a esa pregunta, si Cristo murió como Dios o como hombre, porque Dios en cuanto Dios no puede morir. Jesús no debería morir porque la muerte es una consecuencia del pecado. Y si Él no pecó, no debería envejecer, no debería morir, debería tener la vida sin fin. Sin embargo, Jesús muere en la cruz por amor del Padre con nosotros. Y la culpa que lo lleva a la cruz, Él cargó sobre sí nuestros pecados y se hizo pecado en la cruz y no pecador. Se hizo maldición y no maldito en la cruz. Por eso podemos gritar y alzar la voz y decir, Cristo es nuestro verdadero Goel. De ahí viene la doctrina del Goel, Pastora Marcia. Estoy predicando ya, Pastora Marcia. Da gusto, ¿verdad? Usted saca ahí su microfonito y yo empiezo a predicar. Yo canto y después sacamos ofrenda. Bueno, muy bien, pastor. Está muy divertido. Sí, apasionante es hablar de estos temas, ¿verdad, hay que pastor? traer una careta ya. Ay, Dios. Ya no tapa. Pastor, dentro del versículo 25 hay mucha cosa de que se hablar, ¿verdad? Sí. Pero hay una pregunta interesante. ¿Por qué nunca hablamos del dolor de Dios? ¿Por qué nunca hablamos del dolor de Dios? Bueno, ahí entramos en un tema de mucha discusión en el campo teológico. Hay gente que dice, o toda casi la historia de la teología cristiana, negaron el dolor a Dios. Y la peor parte es la de los seguidores de Calvino, porque Dios ya predeterminó de antemano todas las cosas. Entonces, ¿cómo Dios va a sufrir por lo que Él mismo determinó, ¿verdad? Y nunca hablamos del dolor de Dios, porque hacemos una teología griega. Y en la teología griega, los dioses están encima del dolor. Por ejemplo, Zeus venir a violar en la tierra a las mujeres no le causaba ningún dolor. Entonces, es Jürgen Moltmann, este escritor de Hacia un nuevo estilo de vida, escribió Trinidad y Reino de Dios, el Dios crucificado,
Experimento Esperanza. Es el creador de la teología de la esperanza, Jürgen Moltmann, que a propósito estuvo como en el gueto, estuvo esclavizado con los judíos, era alemán, nazi, Pastora Marcia, y estuvo él tomado por ellos y llevado a la esclavitud, y en una ocasión miró a un judío que abría el cerco, se iba y lo siguió a la noche para matarlo, pero aquel judío abre una fosa, entra ahí, encuentra una vela, prende, cierra para no ser observado o descubierto, y él escucha la oración de aquel judío, que todavía está creyendo en Yahvé, en Jehová, que todavía cifra esperanza aquel hombre, y de ahí él se convierte, se va preso, nunca tuvo una Biblia, y los capellanes le regalaron el famoso Nuevo Testamento chiquitito, y allí él se convierte a la fe cristiana evangélica, y allí nace uno de los más grandes teólogos que conoce el mundo, Jürgen Moltmann. Y Jürgen Moltmann es el primer teólogo que empieza a hablarnos del dolor de Dios. Él dice que Dios sufrió en la cruz, que el Padre sintió dolor al ver a su Hijo morir en la cruz. Como dice D.L. Moody, cuando yo era joven, dice, miraba a Dios Padre como alguien que reprime, y a Jesús como que me podía entender, y al Espíritu Santo no lo idealizaba mucho como una persona. Pero el día en que yo tuve hijo, visité la cárcel, y entregar mi hijo para morir por esa gente, eso sí que no es. Y ahí pude entender el amor del Padre, que el Padre propició a su propio Hijo por amor en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Es decir, que en ese entendido también, Pastora Marcia, Dios, en cuanto Dios Padre, es nuestro gran Goel también. Pero Moltmann dice que allí en la cruz está el dolor de Dios. Y él dice, un Dios que no sufra tampoco puede amar. De ahí que se empieza a hablar de la teodicea, Pastora Marcia. La teodicea es una parte de la metafísica aristotélica, y que esa metafísica trata un poco o se ocupa un poco de la existencia de Dios, de demostrar un poco esa existencia y de sus atributos, e intenta un poquito ofrecer pruebas de ambas, de la relación de Dios con sus criaturas. Entonces, desde la teodicea, muchos trataron de responder a esa pregunta, Pastora Marcia. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué no hablamos del dolor de Dios? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque todos piensan en el Dios egoísta, el Dios que está sentado en su trono, y adorar significa decir todo el día y toda la noche, santo, 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 gloria a Dios, aleluya, bendito, todo. Es el Dios egoísta, y Dios no es egoísta, no está buscando eso, no está buscando la liturgia, como dice Miqueas 6:8, ya leímos. Se agradará a Dios de una montaña de animal muerto, de ríos de aceite que se levantan, de toros, de ovejas que se le mata allí frente al templo. No es eso. Dios busca su relacionalidad con nosotros. Por eso es nuestro Goel. En ese entendido del Goel, pagó un alto precio por nosotros. A nadie en realidad, porque es contra Él mismo. Pero lo hizo no para que a partir de ahora nosotros como esclavos todo el día en el culto estemos aleluya, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, o cantemos el coro, Jehová está en su templo, alábele el que vive, como un Dios inmanente que está encerrado ahí en el templo, y ahí que tenemos, no, Dios es trascendente, está en todas partes.
Entonces, pero no en el panteísmo, en todas las cosas, y al final todas las cosas se vuelven Dios. Dios está en todas partes buscando relacionarse con nosotros, porque ya hablamos del pecado que nos separaba, el muro que había de esa división, pero ahora entendemos que tenemos ahora que ese muro cayó del pecado, somos justificados y ahora se nos abre, pero así como el Código Penal paraguayo habla de la reinserción social, el castigo por el castigo no conduce a nada. En toda Latinoamérica, aquí la Operación Cóndor, la parte sur acá, con Castelo en Brasil, Hugo Banzer ahí en Bolivia, Videla acá en la Argentina, en Chile Pinochet y acá Stroessner, hubo una Operación Cóndor que torturaba a la gente, pero no le sacaba su ideal, no conduce a nada. Y Dios no vino por ese camino, vino para que podamos renacer, renovarnos, nacer de nuevo a una novedad de vida, no para volver a la antigua esclavitud. Lastimosamente el reo que sale de la penitenciaría y vuelven a delinquir, otra vez vuelven allá, porque hay muchos problemas sociales, porque puede que tenga la libertad física, pero esa reinserción social allá en la cárcel, probablemente nadie haya trabajado para que él se vuelva un hombre de bien, de confianza, se le ofrezca una buena profesión, un buen trabajo, para que sea alguien útil a la sociedad. El fin de la pena, eso dice en nuestro Código Penal paraguayo, pero la realidad te dice otra cosa. En cambio, con Cristo, si alguien quiere probarlo y puede experimentarlo, si acepta a Cristo, las cosas no serán igual. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación. Esa nueva criatura va a obrar el bien. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Entonces, por lo menos eso, pastora Marcia, estoy hablando mucho hoy. No, pero está muy interesante. Entonces, eso. Me hizo recordar de que cuando más nueva, cuando acepté a Cristo, no mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero nos enseñaba de un Dios que estaba sentado en su trono y tenía un chicote en la mano con sus ojos de fuego. Entonces me llevaba a tener miedo de este Dios, Sí. porque cualquier cosa también que hubiera de pecadito, me escondía porque me iba a castigar, ¿verdad? Entonces nos levaba la imagen de un Dios nervioso, airado, y recurría a Jesucristo como nuestro Salvador, que era buenito. Entonces ponía el Dios como malo y Jesús como el bueno. Sí. Y bueno, hoy aclaramos la No, y la idea, lastimosamente el Dios egoísta es predicado en muchos púlpitos, porque yo sé que en los cultos pentecostales dice, adórele, alábele, ¿quién vive? A su nombre y todas esas cosas. Pero Dios en cuanto a Dios, no es esa búsqueda, esa parte de nuestra liturgia, de nuestros ritos, de nuestro culto, de nuestra celebración, de nuestra reunión. En síntesis no está mal, como en la cancha cuando gana su equipo, pero si sale perdiendo, ahí empieza a maldecir a todo el mundo, al presidente, hasta el último suplente, pero Dios en cuanto a Dios no es eso. Dios quiere relacionarse día a día y está en la búsqueda del hombre nuevo a ser mejor cada día, que pueda ser útil, como dice un antiguo pensamiento, prefiero tus buenas obras ante tus miles de oraciones. Así mismo. Bueno, no hay competencia entonces entre padre e hijo con respecto a Dios, Padre, Dios, Hijo, ¿verdad? No. Pero la pregunta es, en la salvación, ¿quién toma la iniciativa? Muy bien. En toda la Biblia, aún el pacto con Abraham, Dios siempre toma la iniciativa. Hay una linda palabra en teología que se llama encuentro, así como dijimos de Jürgen Moltmann, prácticamente el creador de la teología de la esperanza, que hoy alguien puede ser doctor en teología de la esperanza,
Él escribió Teología de Esperanza, Experimento de Esperanza, mucho sobre ese tema. Pero esa palabra encuentro, Dios sale a nuestro encuentro. Y al salir en nuestro encuentro, suscita la fe. Y allí no tenemos otra alternativa que rendirnos ante Él, para que podamos nosotros experimentar la salvación. Dios siempre es el que toma la iniciativa, Pastora Marcia, en cuanto a salvación, nunca el hombre. Por eso Karl Barth dice, hay un camino de Dios al hombre y se llama fe, pero no hay un camino del hombre a Dios, porque el hombre fue hecho de grandeza y de miseria. De grandeza porque tiene el hálito divino, y de miseria porque fue hecho del polvo de la tierra. Entonces el hombre decide aceptar al Goel, la redención, ser redimido y vivir como las águilas, o comer polvo de la tierra como la serpiente. En la decisión del hombre está allí. Por eso Dios dijo, hágame al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Y más abajo dice 1.26 de Génesis, sobre todo animal que se arrastra. Fuimos creados con la capacidad de dominar lo demoníaco, pero al caer en el pecado perdimos esa fuerza, ese poder. Ahora Cristo restaura y ahora podemos no pecar más y no tener miedo, ningún temor al diablo, ni a la guerra espiritual, sino cantar el himno de la victoria. Porque en Juan dice que él ya fue condenado. Él vino para, como los salteadores, para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Él vino para dañar a la mano. Pero ahora en Cristo, restaurado esa posición, tenemos potestad sobre él. Qué maravilloso, pastor. Estamos dentro del capítulo 3 de Carta a los Romanos, de versículos, desarrollamos 24, el 25 y vamos para el 26, que está escrito, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí. Acá viene la gran pregunta, pastor. Sí. ¿De qué tiempo está hablando acá? Muy bien. Así como hablamos de la propiciación, nosotros hablamos el día de la propiciación, que se ofrecía por el pecado. Hablamos del día de la expiación, que en el calendario lunar judío tenía un día especial, siempre caía de acuerdo a la fase de la luna, que no ocurre con el calendario gregoriano porque es solar. Entonces, ese tiempo es el que el hombre busca y analiza cronológicamente siempre. Lo mismo pasa con la venida de Cristo, la parucía, diría alguien, el día del arrebatamiento de la iglesia, el día en que aparecerá el día del Señor. No está establecido como mucha gente, como los testigos de Jehová, que muchas veces pusieron fecha, eso y se equivocaron grandemente, y muchos otros en la historia, que empezaron a sumar como Guillermo Miller, los antecesores de la iglesia adventista, pero cayeron en descrédito porque miraron ese día como un día cronológico. Y acá en el idioma griego ya nos queda poco tiempo, si Dios lo permite, tal vez en el programa número 13, miremos un poquito, allí está escrito Kairos, que mucha gente habla del tiempo de Dios. En otra palabra, para entender ese tiempo, está en la potestad única y exclusiva de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, como diría Martín Lutero, ¿verdad? Martin Luther King, si yo supiera que de aquí a 5 minutos vendría Cristo, no por eso dejaría de plantar mi árbol. O sea que hay que vivir como si fuera que Él va
a venir mañana y que nosotros no vamos a morir nunca. Es vivir la vida plenamente en su real dimensión y en su total sentido. Por eso que este libro que recomendadísimo, Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. Él quiere encontrar sentido a la vida. Lo que no encuentra el sentido, Miguel de Unamuno, es por la presencia de la muerte. Él dice, yo no quiero morir, ¿por qué tengo que morir? Y ahí empieza a hablar del alma, el espíritu, la vida, después la discusión por el cristianismo, todas esas cosas que vienen. Eso es, Pastora Marcia, el kairos para responder de una manera, no sé, pausada, limitada, someramente. Porque si tomamos un diccionario bueno de gramática griega o de diccionario griego, vamos a encontrar que en Kairos tiene como 7 páginas en el idioma griego para explicarnos. Pero hacemos de una manera sencilla porque la sencillez nos quita la profundidad y las palabras rebuscadas a veces hacen perdido al oyente. Entonces eso es, Pastora Marcia. Muy bien, está tan interesante que no queremos parar de hablar hoy, ¿verdad? Sí. Pero nuestro técnico ya dice que llega nuestro tiempo. Tenemos un poquito todavía. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces, ¿qué papel juega Dios en su justicia? ¿Qué papel juega Dios? Versículo 26. Estamos en el 26. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al de la fe en Jesús. O sea que a ese hombre, a ese Osvaldo Hugo Centurión, la Biblia no le llama un justo. Y ahí es donde tenemos problemas de la interrelacionalidad eclesial. En otras palabras, esa palabra misma, con la redundancia de la palabra, Marcia, significa que demasiado se juzga a los hermanos entre los hermanos en la iglesia. Porque la gente va a buscar en el pastor, no sé, que sea incólume, santo, por poco no una aureola en la cabeza. Pero aquí el fin dice que Dios es el justo, pero el justo es el que justifica. Entonces el creyente es un justificado, un coitadiño, una isenyanga, un pobrecito sería en el español. Guaraní de isenyanga. Entonces es una persona que fue justificado con la salvedad del hombre que el de la fe, porque no todos obedecen a la fe. Esa es la salvedad en Jesús. Entonces, la salvación está en el sacrificio de Jesús. Dios el justo que propició el día de la expiación en el Kairos de Dios a Cristo. 4:4 de Gálatas dice, a su tiempo murió Cristo. O sea que en el tiempo de Dios. Entonces, como el judío esperaba mucho tiempo a su Mesías apareció de repente no en el modelo davídico, no en el modelo farisaico, no en el modelo de los celotas, no en el modelo de aislarse hacia el desierto como cierto segmento de los esenios, sino vino en el modelo de Isaías 53. Entonces, nosotros tenemos que juzgar bien qué papel juega Dios en la justicia, que Él es el justo y que también es justicia. Y yo, dice Marcia, y vos coitadiña, dice, usted es la que fue justificada. Amén. Entonces, eso va a llevar a otro tema que vamos a entrar en el siguiente capítulo. ¿Hay lugar para la jactancia? ¿Por qué ciertas personas o ciertos pastores o ciertos presidentes denominacionales son tan orgullosos? ¿Por qué mucha gente le creció mucho el ego? ¿Por qué mucha gente piensa que vos sos espiritual porque llegás en un 4x4? ¿O porque la casa del pastor es una mansión? ¿O porque sus canillas son de oro? En eso no está la redención. Porque él, aunque tenga riquezas materiales en este mundo, todavía podría ser muy pobre en el espíritu. Sin embargo, muchos pobres en espíritu podrían ser muy ricos en Dios.
Termino con la historia, pastor, está haciendo mucho, no sé qué significa eso, pero me hace cada rato eso. Pero yo lenguaje de señas nunca aprendí, hermano. Y entonces Santo Tomás de Aquino, que fue a la India, la leyenda apostólica, dice que él pidió a un rey para construir un gran palacio. Y el rey le da riqueza y Santo Tomás, no de Aquino, yo creo que dije de Aquino, Santo Tomás, el incrédulo que le dice mucha gente, pero al final todos eran incrédulos. Dice que él se fue y repartió a todos los pobres. Entonces cuando lo descubrió, le iba a matar el rey, como un mártir. Entonces alguien soñó y dijo, no, rey, yo soñé y Dios me mostró que allá en los cielos hay un palacio que se está construyendo por todas las obras que hizo Santo Tomás. Entonces, habría que mirar un poco ese tema y vamos a introducir y dejar como un espacio para la próxima programación, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Y dejando de vuelta los canales donde las personas pueden estar acompañándonos, es en YouTube, Estudio 7 ADP, y también la página del Facebook, página Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Semanalmente estamos subiendo nuestros contenidos para poder, mira el portugués me traicionando, subiendo nuestros contenidos. El portugués siempre traiciona. Para que podamos juntos sermos edificados. Que Dios les siga bendiciendo. Muy bien. Y vamos a orar, Pastora Marcia, Amén. En los breves minutos que tenemos. Y siempre oramos por la salvación de aquellos que quieran aceptar a Cristo. Orar por los enfermos y necesitados para que Dios les bendiga. Padre del cielo, gracias por este programa. Señor, te pedimos perdón por los pecados. Acepta, Señor, a este amigo que está aceptando a tu Hijo, el sacrificio, la propiciación, para que hoy sea su día de expiación, Señor, de sus pecados. Señor, que puedan confesarte sus pecados y perdonarlos, Señor, para que tú le aceptes como hijos dignos y amados, Señor, y ser justificados por tu gracia y por tu justicia. Oramos, Señor, por los enfermos, Señor, para que tú los sanes, por aquellos necesitados, para que tú proveas todo, Señor. Aquellos afligidos, que tú le des la alegría del corazón. Aquellos que están en duelo, Señor, que tú no te olvides de cada uno de aquellos que perdieron seres queridos en estos tiempos. Sí. Te pedimos, Padre, la gracia de tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones.